KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 5 de enero, un día en el cual las vacunas es el tema obligado. ¿Qué debe pasar con la llegada de estas vacunas dentro de 15 días? 40.000 dosis. Hoy sí estará con nosotros la viceministra de Salud, Ivette Berrío, quien nos va a contar, cómo va a ser la llegada de esas vacunas, por qué esas diferencias de fecha de 90 después y de los pagos, ese dinero separado en el Consejo de Gabinete varias veces. Un día también en el que, hoy martes, recuerde, es Día de Hombres. Usted sale a hacer mandados y a comprar, dependiendo de su número de cédula. Bueno, ¿qué debe pasar en Georgia hoy? Día crucial. Ayer el vicepresidente Mike Pence dio un discurso duro. Dijo que mañana, en esa sesión del Congreso y del Senado, él va a escuchar los argumentos que hay hablando del fraude electoral que dice Trump y sus acólitos que ocurrió en los Estados Unidos. Don José, es día difícil hoy, ¿eh? Buenos días, Fernando. Yo nunca Buenos días a toda nuestra audiencia. Un vicepresidente que llegar a la fecha de toma de posesión todavía con una insistente cantaleta, por decirlo algo, sobre ese fraude electoral. Bueno, es que hay gente que no se da cuenta que ya son ex. Oh. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en Radio KW Continente y en Next TV Canal 21. Vaya día que nos toca. De una cosa puesta seguro, no nos vamos a aburrir de nada. Donde usted meta la mano, hay borbotones de noticias. Le doy algunas para que usted se vaya saboreando su café. Tómelo con calma. No hay mucho tráfico, así que no tenga tanto apuro. Julian Assange, un juez de la Corte de Inglaterra decidió negar la extradición a los Estados Unidos por razones de salud mental. Dice que de ser extraditado, Assange podría suicidarse. Bueno, y ahora México le acaba de dar asilo. México le está proponiendo asilo porque ahora los Estados Unidos apela a eso y tiene que ir a otra instancia. Después que termine la instancia, Inglaterra lo tendrá que poner en libertad y el compañero presidente de México, López Obrador, ha dado instrucciones a su canciller para ofrecerle a Assange asilo político, así como lo partió Fernando. Pero tiene que pasar este proceso de resolver esto. Bueno, Assange es todo un espectáculo mundial, ¿eh? De eso van a venir miles miniseries. Ya hay varios. Ya hay varias, pero vendrán más. Ese es todo un personaje de la información mundial. También dramática las declaraciones ayer del primer ministro de Inglaterra, en donde anuncia que después de 5 días consecutivos de más de 50.000 casos positivos diarios y centenares de muertos, Inglaterra, a partir de la madrugada de la medianoche de hoy, martes, que ya allá son las 6:30 las 12:30. 12:30. Pues hay 5 horas de diferencia. Sí, pero es horario de invierno. No, 6. 6 horas de diferencia, son las 12:30. Inglaterra está cerrada. Y fíjese que no es todo. Faltaba, ya Gales estaba cerrada. Escocia estaba cerrada. Toda Inglaterra cerrada por esta excesiva cantidad de casos positivos y la presión que está teniendo el sistema hospitalario. ¿Qué significa esta cuarentena? Este lockdown, que le llaman ellos, significa, por ejemplo, si usted es residente en Londres, usted no puede salir solo para cosas esenciales. ¿Qué cosas son esenciales? Comprar comida, comprar medicina, usted no puede salir de su casa. También, aprovechándose porque esto ¿se acuerdan la primera cuarentena? Estas son las mismas medidas que se aplicaron hace unos meses atrás. ¿Sí? El primer ministro dijo que aquellas personas que se sienten están en peligro por la violencia familiar, también pueden salir huyendo de su casa. Mire, la situación de Inglaterra seria. Cuando escuchaba al primer ministro, me preguntaba
la complejidad de toda esta crisis y nosotros tenemos una tendencia a simplificar las cosas. Bueno, esto lo dijo el primer ministro. Anteriormente, la canciller de Alemania, Angela Merkel, había hecho lo propio, cerrando Alemania hasta fines de mes, de enero. Nosotros tenemos aquí cierres parciales hasta el 14 y veremos lo que ocurre. Ahora le doy las cifras que no son nada alentadoras, hay algún puntito. Sobre todo la cantidad de fallecidos que hubo ayer. Sí, pero también preste la atención a la presión hospitalaria que estamos teniendo. Ya Colón está saturado. Bien, ahora le hablo un poco sobre eso. En el mundo en general, no solamente Inglaterra, Alemania, Italia, Francia. Le doy algunos números mundiales, Fernando, si nos ayudas allí con las cifras que tú tienes en el mundo. Hay cerca de 86 millones. No, ya amanecimos en el mundo, según este estudio de 86 millones, perdón, 354.565, 1.873.269 fallecidos, 2.17 de tasa de letalidad. Y aquí quiero añadir algo, porque así como en el mundo hay 60.654.801 casos de recuperados, en Panamá hay 203.688 recuperados. Y lo triste de todo esto es que los bancos de sangre dicen que menos de 1.000 han ido a donar ese plasma convaleciente. Así que pues apelamos a los 202.688 que no han ido, que echen una mano con lo que es en nuestro país los recuperados han venido porcentualmente cayendo. Estábamos en 86, hoy amanecimos en 79.8, quiere decir que los casos positivos están incrementándose el 18,5%, lo que pone presión sobre el sistema hospitalario. Bien. Además de esto, hay países en nuestro continente, los Estados Unidos, sigue siendo el país con mayor contaminación de este virus, no solamente en casos positivos, sino en muertos. 21.352.999 casos actuales, 362.123 fallecidos. Ellos tienen 8.249.535 casos activos, 1.70 de tasa de letalidad. Y me gustaría que viéramos varios estados. El estado que yo siempre he usado de ejemplo, el estado de Luisiana, que lo uso porque tiene una población muy similar a la de Panamá y tiene características también muy parecidas a las nuestras. Luisiana tiene 322.181 casos, tiene 7.585 fallecidos, 2.35 de tasa de letalidad, 69.138 casos por millón de habitantes y 1.628 muertos por millón de habitantes. Sí, para hacer las comparaciones siempre son odiosas, pero veamos un estado que tiene características muy similares a Panamá. Y Panamá tiene 980 personas por millón de habitantes muertas. Tienes 582.91 casos nuevos por millón de habitantes, con respecto a lo que pasó ayer, y tenemos 59.887 casos por millón de habitantes, casos positivos. 10.000 menos que Luisiana. Así que estamos en una situación seria, igual que el mundo. Yo les acabo de dar las estadísticas de Inglaterra, son altamente impresionantes. Les recomiendo que hay un video del primer ministro haciendo las explicaciones ayer, con firmeza y con tristeza, diría yo, porque esto tiene un efecto terrible en la economía. De hecho, todos estos incrementos de los casos positivos produjeron un efecto en las bolsas de Inglaterra y en las bolsas de los Estados Unidos, aunque no le presten mucha atención porque los que son millonarios siguen haciendo dinero en la bolsa. 368.000 millones de dólares se han repartido las grandes fortunas de Wall Street. Ahí en la BBC hay un estudio de por qué las bolsas subieron vertiginosamente, particularmente en los Estados Unidos, cuando la economía cayó vertiginosamente. Bien. Ellos hacen las explicaciones del dinero fácil que ha llegado, la cantidad de dinero circulante, la inflación que viene por ahí galopante, no se engañen. La concentración, cuando usted ve el índice NASDAQ, la concentración en 5 o 6 empresas que controlan el 90% de ese 47% de incremento de las bolsas de valores. Ellos no es expresión de la economía,
Wall Street es una cosa y el Main Street de los Estados Unidos es otra cosa. Como diría el filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Algunas cosas están pasando. Le hablo sobre las vacunas. Están corriendo muchas, pero muchas teorías sobre las vacunas. Y particularmente, gente que tiene el derecho a no creer en las vacunas, lo que no tiene el derecho está desinformando a la gente. Las vacunas que se están produciendo tienen un nivel de seguridad y de eficiencia alto. Tan así que incluso se recomienda una sola vacuna y demorar más para poder vacunar más gente. Esto está en proceso de desarrollo. No es son vacunas altamente... todas las vacunas producen reacciones, todas. Igual que cuando usted toma medicina, todas las medicinas que usted tome tienen algún tipo de efecto secundario. La tolerancia suya es y varía mucho. Estas vacunas no afectan absolutamente nada a su DNA, ni lo va a convertir, ni, como dice el otro, en lagarto, como dijo Bolsonaro, nada. No va a alterar su material genético. Esta es una vacuna que está hecho con el mRNA, que tiene una versión del DNA, del RNA del virus, para que su organismo, su sistema inmunológico, reconozca el patógeno, que es el virus en este caso, cuando entra a su cuerpo y pueda atacar con velocidad específica al punto de entrada, con una eficiencia de 90%. Esa es la vacuna. Lo demás es puro cuento. ¿Habrá gente que va a tener reacciones? Sí, hay gente que sufre, por ejemplo, de fuertes alergias. Bueno, a esa gente se le recomienda que no se vacune. Hay los niños las vacunas están para 16, 18 años, los niños todavía no entran en este proceso, pero una vez que yo logre la inmunidad de rebaño en el 70%, que sea la gente mayores, los niños tienen poca efectos en enfermarse, tienen mayor capacidad y ya se estudiará cómo vacunar a nuestros niños. Por el momento, preste la atención más que nada a las autoridades que saben de esto. Y no hay cosas que digamos, una cosa, hay el conocimiento científico y hay el conocimiento anecdótico. Sí. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros indígenas, tienen fórmulas de curarse con plantas. Bueno, la mayoría de las medicinas vienen de plantas, para que estemos claros en esto. Y entonces hay cosas que funcionan, como por ejemplo el limón, hacer cosas, pero lo importante es que usted mantenga una salud. El protector de su sistema para el virus es su sistema inmunológico. No esté bebiendo, no esté tomando drogas, no esté automedicándose. Usted puede tomar té, jengibre, todas las cosas, porque le produce una especie también de sensación de alivio entre la tensión que estamos viviendo diariamente. De manera que prestemos la atención a la ciencia, tengamos paciencia, hemos avanzado a una velocidad gigantesca. Hay cosas que se están produciendo, Fernando, y van a ir variando. Bien, vamos al campo de la política. Hoy es un día especial en los Estados Unidos, hoy y mañana, donde la guerra mediática está plantada en toda su capacidad. Hoy hay elecciones en el estado de Georgia. ¿Elecciones para qué? Para escoger los 2 senadores que hacen falta. El Senado de los Estados Unidos tiene 100 senadores, 2 por cada estado, independientemente de la población que tenga. Y en Georgia, la competencia está entre Jon Ossoff, demócrata, contra el senador David Perdue, republicano, y el pastor Rafael Warnock contra la millonaria Kelly Loeffler, que es tiene un avioncito que cuesta $23 millones. Ella manejaba cuentas millonarias, tiene más de $1.000 millones esta hoy, que es senadora porque fue designada por el gobernador y ella prestó juramento porque ella puede seguir dependiendo de lo que haya pasado aquí en Georgia, y que ayer anunció que ella va a oponerse a la ratificación del señor Biden. ¿Cómo están las encuestas en este momento?
Esta es una elección que cuando terminó, ¿por qué hay una nueva elección en Georgia? Porque ninguno de los dos senadores, ninguno de los dos puestos a elección sacó más del 50%, de acuerdo a la ley de Georgia. Acuérdense que en los Estados Unidos no hay una ley electoral nacional. Es la primera cosa que la mayoría de la gente se olvida. Cada estado tiene su propia normativa. Y es por eso que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que el gobierno federal no puede intervenir en las normativas legales estatales cuando han sido aprobados en el marco de la ley. Punto. Echó por tierra todas las acusaciones que quería Trump de su corte famosa, que rechazó toda la atorrancia de algún grupo de representantes republicanos. Bueno, el evangelista, el pastor, tiene 50% de las encuestas contra 48% de Kelly. En la contienda del 3 de noviembre, el pastor sacó 35% y ella 28%. Una diferencia de 7%. En el caso del senador Pardue, él sacó 49.7% y el contendiente sacó 47.8. La diferencia fue de 1.5. De manera que esta es una elección probada en el 3 de noviembre, que fue estrecha, y es una elección que ahora está contaminada de todo este ataque. Ayer el presidente Trump se pasó en Georgia, en un Danton, hablando de él, y tangencialmente atacó a sus senadores. Bueno, e insistiéndole al secretario de Estado de Georgia que reconte los votos. Sí. No, la frase más famosa, que la citan todos los periódicos: yo solo quiero encontrar 11.780 votos para robarme esto. Con la lotería. 11.000. ¿Y por qué? Porque este es un voto más de lo. Biden le ganó a Trump en Georgia por 11.779 votos. Y él le está pidiendo que saque 11.780 votos donde no existen. ¿Qué efecto tendrá esto en las elecciones en Georgia? No sabemos, porque esto ocurrió el sábado. Esto está en el debate diario. Algunos, acuérdense que ya ha votado más de 3 millones de personas. ¿Por qué esta elección es importante? Porque va a determinar el Senado de los Estados Unidos y con qué facilidad pueda o no trabajar el señor Biden, su gobierno. Si los demócratas ganan los dos, sería 50 y 50 y decide la vicepresidenta electa Kamala Harris. Si los republicanos ganan uno, que existe una gran posibilidad de que eso ocurra, tendrían 51-49 o 52-48. Sí. Eso es lo que está en discusión. Ese es un caso. El otro caso es que mañana se reúne la Cámara de Representantes y el Senado en una sesión conjunta presidida por el vicepresidente, cuya única función en eso constitucional es simplemente presidir la sesión. Él no tiene capacidad de decirle a la Cámara que acepte absolutamente nada. Él ni vota. Para que esté claro en esto. Trump quiere obligar a Pence a que él llame a que no se cuenten los votos. Pero al final lo que va a pasar es que cuando esto va a pasar, y los senadores sí por derecho constitucional y legal pueden presentar, igual que los representantes, objeciones. Esas objeciones se divide el Senado y la Cámara y cada uno votará. Para poder pasar una moción, tiene que haber sido aprobada en las dos cámaras. En la Cámara de Representantes la mayoría es demócrata. Y en la Cámara, en el Senado de los Estados Unidos, hay 5 o 6 senadores republicanos que están totalmente opuestos a las locuras del señor Trump. Lo que significa que le daría una mayoría a los demócratas que tendrían, porque en esta elección tendrían 50-48. Para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, la atención del mundo está hoy en esto y lo que va a pasar mañana. Y el señor Trump está llamando a una concentración gigantesca en la que dice que él va ahí. Él va ahí. Así que esto es inédito. Estamos viviendo tiempos increíbles en los Estados Unidos. Increíble. Esto no se había visto nunca en los Estados Unidos. ¿Qué efecto tendrá esto y está teniendo en el mundo? Le cuento nada más. Mientras él está entretenido en esto, la vacuna en los Estados Unidos es un desastre.
la distribución y la puesta en el brazo, como yo le digo. Una cosa es poner vacunas en el Estado y una cosa en Florida. Recuerden que los Estados Unidos, lo que ha demostrado esta crisis es que no hay un sistema de salud pública. No es como nosotros sabemos dónde tiene que ir a vacunarse, qué centro tiene que ir, la infraestructura está puesta ahí, las enfermeras nuestras saben cómo atenderlo. En los Estados Unidos eso no existe. Entonces hay que crear esa infraestructura. Las colas para vacunarse en Florida, larguísimas. No hay una infraestructura. Entonces, a pesar de tener vacunas, no saben cómo vacunarse. Y el señor Trump no está preocupado por eso. El señor Trump está preocupado por quedarse a como dé lugar y ha enredado a los Estados Unidos en esta discusión. Mientras él está detenido esto, mire lo que está pasando en otros lugares del mundo. En Irán. Ayer el gobierno de Irán capturó un barco de la República de Corea del Sur, un barco petrolero, alegando que estaba contaminando el estrecho de Hormuz. Lo capturó y lo llevó a sus bases navales. Punto. Pero además, Irán anunció ayer que había llegado al 20% del enriquecimiento puro de uranio, necesita 90, y había incrementado en 3,5% para producir uranio y tener bomba atómica. Wow. En abierto desafío. Y advierte de movilizaciones que están ocurriendo en Irak. Eso está ocurriendo en este momento en que los Estados Unidos está allá, el señor Trump lo tiene entretenido a todos allá, en un momento difícil, porque incluso en los Estados Unidos los ex secretarios de defensa le están pidiendo al ejército de los Estados Unidos que frente a lo que pueda pasar hoy o mañana no intervenga en la vida norteamericana. Pero simultáneo es que eso está ocurriendo en la mañana de hoy en Venezuela. Maduro, en esta elección que hizo allá el 6 de diciembre, hoy se instala la nueva asamblea que tiene el 75 o 76% de los diputados del polo patriótico de Maduro. Y por otro lado, Guaidó insiste en mantener la vigencia de su asamblea y el señor Maduro montó una operación militar detrás de todo esto de la pandemia para restringir la movilización. Entonces, mientras eso está ocurriendo en Venezuela, en los Estados Unidos, se debate, de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, un fraude electoral. Ahora, pregúntese qué moral tendrá los Estados Unidos, pues está pidiéndole cristalinas elecciones al resto del mundo. Esto es uno de los grandes dramas que está viendo. Mientras eso está ocurriendo, en Europa se están produciendo movimientos políticos. En Asia se está negociando cuestiones comerciales, igual que entre China e Europa. Hay un acuerdo de inversiones, que China dice que es de parte y parte, pero más tiene que aportar China a este acuerdo con Europa. Recuerde que este acuerdo de inversiones obliga a China a que las compañías europeas no tengan que tener socios chinos para invertir en China. Y obliga a China a ser partícipe de los acuerdos de la OIT para evitar el trabajo de esclavitud y mal pago. Y obliga una serie de contraprestaciones que China debe hacer, más transparencia. Todo esto está ocurriendo en una Europa que busca nuevos socios y en una situación también complicada para Putin porque se le ha enredado la vida con el COVID. Con el COVID. Y la economía es Rusia, que no tiene el peso que tiene, por ejemplo, una economía alemana, economía ni la que tiene una China, por ejemplo, ni Japón, pero lejos. Una economía todavía atrasada con respecto a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y China. El COVID ha hecho retroceder al señor Putin. En nuestro continente, les decía ayer, la situación en Chile se va a complicar. Sí, a medida que vayamos llegando a abril. El día 11 de enero cierran las postulaciones para la Asamblea Constituyente, para los 155. Y de esos 155 hay 17 indígenas separados ya. O sea, réstele a 155, 17, y ese es el neto que va a elecciones. Hay hasta 120, 140 candidatos por puestos. Entonces, la izquierda partidaria
y los progresistas que quieren reformas constitucionales se han dividido tanto que es imposible que ganen. Y es probable que la derecha chilena se alce con la mayoría. Escuchen lo que estoy diciendo, porque esta balcanización política en Chile, donde un movimiento que surge de las bases, sin una orientación, sin un liderazgo y con el deterioro de los partidos impulsado por quienes son apolíticos y construyen un sistema a tal nivel de anarquía que es imposible llegar a nada. ¿Usted se acuerda los chalecos amarillos, Fernando? ¿Qué le decíamos nosotros? ¿Con quién se habla ahí? Pues, ¿quién es el dirigente ahí? Con nadie. Nadie. Y Perú va a elecciones, pero antes va Ecuador, en donde la situación es extremadamente difícil para el pueblo ecuatoriano. Y Brasil, Argentina, que se unió con Bolivia para criticar a los que critican la vacuna rusa, porque ambas van a usar la vacuna rusa. ¿Por qué va a pasar esto? Porque las transnacionales de las farmacéuticas nos están vendiendo las vacunas caras. Y los países pobres solo les va a quedar la opción de usar las vacunas más baratas. Pues esto es un problema de recursos. Por eso es que el Papa Francisco, la Organización Mundial de la Salud, buscaba acuerdos. Intentaban buscar acuerdos para que la vacuna estuviera al acceso de todos los países del mundo. Pero no va a ser así. Aquellos que tengan dinero la van a tener primero. Y en cantidades mayores. Esa es la realidad. Por eso otras vacunas van a surgir. Y ya la India está trabajando en una vacuna de ellos. Este es el mundo. Presta la atención entonces a lo que va a pasar hoy en los Estados Unidos. Va a pasar de todo entre hoy y las próximas 2 semanas, hasta el 20 de enero. Acuérdese que el señor presidente Pence se va a enfrentar a una de las mujeres con mayor experiencia en el manejo del Senado. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Esa será una batalla de titanes. Nosotros le vamos a dar cobertura para que usted tome las decisiones que quiera. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID, Panamá. ¿Qué dicen las cifras? La vacuna. Y de verdad, ¿qué está pasando en los estados? ¿Por qué los estados no tienen esa capacidad de respuestas? ¿Es culpa de Panamá? ¿O es que el estado como tal, desde la operación del consenso de Washington, fue deliberadamente debilitado para meterlo a esto? Y hoy surge con el COVID un estado más fuerte, a la que no estaban acostumbrados las generaciones de antes, pero el estado antes mandaba así. Sí. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Así es.